Hay un tipo de confusión que no nace de la maldad abierta, queridos alumnos, sino del hambre de sentido, del hambre de pertenencia, del hambre de sentirse especiales, el deseo de tocar lo sagrado, de pertenecer a una historia antigua sagrada, de sentir que la vida no es un accidente, sino una misión. Todo esto parte del hambre de sentido. Ese deseo, cuando es honesto, puede ser un impulso hacia Hashem, pero cuando ese impulso se traduce en una apropiación de la identidad, cuando grupos mesiánicos o cristianos israelitas se aferran a vestirse como judíos sin serlo y además a performar señales del pacto como si les perteneciera por derecho, entonces el deseo espiritual se convierte en un problema de verdad. Y en el Tanaj, el problema de verdad no es un asunto menor, es un asunto de vida. Porque el Tanaj no trata la identidad como un accesorio estético. Hoy me siento judío, mañana no, y luego me vuelvo a sentir, pero luego ya no. La identidad se trata como un pacto real, con destinatarios reales en el Tanaj, con señales reales y obligaciones concretas. Y cuando alguien se coloca esas señales como un disfraz, aunque sea por devoción, corre el riesgo de vivir en una fractura. Exteriormente declara, soy esto, pero interiormente su vida jamás está alineada con el marco que esa señal exige y significa. Y esa distancia entre signo y realidad abre una grieta espiritual que termina dañando la conciencia y el alma de la persona. No porque Hashem odie la tela del disfraz o los símbolos, sino porque Hashem detesta el sheker, la falsedad y la mentira que se vuelve un estilo de vida. Y porque nada destruye más al alma que habituarse a mentirse a sí misma hasta que la mentira se siente como una identidad. El Tanaj nos enseña que hay señales que no son simplemente buenas ideas, sino señales de brit, de pacto con un sujeto definido, como hemos venido aprendiendo a lo largo de todas estas clases. Shabbat se presenta explícitamente como señal entre Hashem y los Benei Israel, un marcador de pacto y de memoria histórica. No aparece como un uniforme universal impuesto a toda nación por el simple hecho de ser humana. Tzitzit, los flecos, se manda con claridad a los hijos de Israel para recordar los mandamientos. Es un instrumento pedagógico del pacto, no una moda espiritual para quien se sienta atraído por este artículo. El Brit Milá, el pacto de la circuncisión, es una señal del pacto con Abraham Avinu y su descendencia. Cuando el Tanaj incluye al Ger, al residente integrado que vive en la comunidad de Israel, en ciertas participaciones, lo hace por cláusulas específicas y no por un mandato universal de vístete como Israel o disfrázate de judío. Estas señales, en la lógica tanají, funcionan como un lenguaje público. Declaran pertenencia a un marco de pacto que implica historia, responsabilidad, memoria y forma de vida. Por eso, cuando alguien se las pone para sentirse más santo, sin que realmente le correspondan, el acto ya no es inocente ni tampoco devocional. Es un mensaje claro de que su cuerpo le dice al mundo y que su mundo interior absorbe como autodeclaración. Y la autodeclaración falsa, repetida, termina siempre formando un carácter falso. El Tanaj no necesita que la persona se vista de otra nación para tener cercanía con Hashem. Necesita que la persona viva en Emet, en verdad, en la nación que Hashem le dio de nacimiento, porque la verdad es el primer altar en su vida. El problema legal
en el sentido tanají de orden, justicia y testimonio, no depende de tecnicismos posteriores. Nace del hecho de que el Tanaj ve la vida como un edut, como un testimonio. El Tanaj exige no dar falso testimonio y condena la mentira como fuerza social corrosiva y destructiva. Vestirse, por lo tanto, como judío sin serlo y hacerlo como bandera identitaria no es solo usar un disfraz o usar ropa bonita, es actuar un testimonio ante los demás. Es decir, yo soy parte de este pacto cuando no lo es. Pero además no es mentirle a los demás que los lleguen a ver, es mentirle a Hashem que él sabe que tú no eres judío. Aunque la intención sea honrar algo, el efecto suele ser doblemente destructivo. Por un lado, confunde a quienes observan tu vida y crea una realidad social falsa. Por otro lado, instala en la persona el hábito de sostener una identidad prestada que no se corresponde con su lugar real. Y cuando la conciencia aprende a vivir de performance, la espiritualidad se vuelve un teatro. Se aparenta fidelidad al pacto mientras se ignora el corazón del Tanaj, el cual es mishpat, justicia, compasión, verdad, humildad y abandono de la violencia, y también de la violencia textual. La Torá condena el fraude en las balanzas y las medidas, es decir, condena cualquier sistema en el que el exterior parezca correcto, pero el contenido es engañoso. La apropiación identitaria es una balanza moral adulterada. Pesa el símbolo, pero no pesa la verdad. Exhibe señales, pero no exhibe justicia. Y el Tanaj, cuando ve símbolos sin verdad, los llama vacío. Más profundo aún, la apropiación de identidad no solo es un engaño hacia afuera, es una forma de idolatría hacia adentro de la persona que la practica, porque convierte la imagen del mí mismo en un objeto sagrado. El ser humano, en lugar de servir a Hashem por quien es, sirve a la narrativa de quién soy ahora y quién tengo que ser ahora para mantener mi imagen. Y esa narrativa se vuelve tan adictiva que todo se reorganiza para protegerla. Se seleccionan pasukim sueltos para poder justificar esa nueva identidad y se ignoran los destinatarios. Se inventan equivalencias modernas, se desprecia a quien cuestiona y se multiplica la performatividad. Así nace una espiritualidad del disfraz, que paradójicamente aleja de Hashem, porque Hashem jamás puede habitar en la mentira sostenida. Habita en la integridad, queridos alumnos. El Tanaj retrata una y otra vez este fenómeno. Es fácil entenderlo simplemente con leerlo. La gente que cree que por estar disfrazado de judío o cerca del santuario, entre comillas, o por portar señales externas ya está bien, mientras su conducta sigue siendo la misma, estará oprimiendo y destruyendo a través de su lengua, y entonces su justicia estará vendida porque se fundamenta en mentiras, manipulación y falta de verdad. El profeta no regaña la vestimenta por sí misma, recuerden, regaña la contradicción entre culto y ética. La apropiación identitaria suele ser precisamente eso, un simple culto a la identidad que se creó mientras se posterga la justicia real. Además, hay un daño espiritual específico que el Tanaj sugiere cuando se toman símbolos de pacto como máscaras y disfraces. Se aprende a invocar el nombre como herramienta de legitimación, es decir, el símbolo se vuelve una prueba para autorizar enseñanzas propias. Como por ejemplo, se suele decir: como me he visto así, entonces mi interpretación de la Torá pesa más que la de los demás, y se inventan religiones, sectas y demás. Esa dinámica roza el uso vano del nombre de Hashem, lo cual es un delito grave, porque convierte a Hashem en un sello de autenticidad para una identidad
que la persona se inventó. El Tanaj denuncia con dureza a quien habla en el nombre de Hashem sin haber sido enviado y a quien usa lo sagrado como plataforma para su propio poder. La apropiación identitaria, cuando se institucionaliza, suele desembocar precisamente en eso. Líderes que se presentan como Israel verdadero o el Israel espiritual, que declaran que el pueblo de Israel fue ya reemplazado por otros o falsificado, que exigen obediencia y que construyen un microimperio espiritual basado en símbolos que no practican en su esencia, pero que sirven como disfraz. Allí el problema ya no es estético, es completamente ético y profético. Es el viejo impulso humano de tomar lo sagrado para dominar y para reescribir la historia a favor de uno mismo. Y el Tanaj, en su columna vertebral, combate siempre ese impulso sin descanso. Hay también un daño legal social inmediato. Cuando un no judío se presenta visualmente como un judío disfrazado, obviamente, arrastra a otros a asumir obligaciones que el Tanaj nunca les impuso. Y luego produce culpas y vergüenzas, produce paranoias espirituales y también autorrechazo. Quien vive una identidad que no le corresponde siempre termina habitando un conflicto constante. Nunca es suficiente, siempre falta algo, siempre hay miedo a no ser aceptado por Hashem, y entonces el símbolo se vuelve una adicción. El Tanaj, sin embargo, ofrece un camino distinto. La humanidad no necesita disfrazarse de judíos. La humanidad no necesita disfrazarse del pacto de Israel para estar bajo el gobierno de Hashem, para tener cercanía con Hashem. La humanidad lo que necesita es abandonar la violencia, la injusticia, la opresión y la mentira. El primer paso espiritual no es vestirte como otro que no eres, sino aceptar el lugar donde Hashem te puso y servir desde allí con verdad. Cuando alguien no hace esa aceptación, entonces el símbolo se vuelve sustituto del alma y la vida entonces se empobrece. Hay mucha tela pero poca integridad, mucha estética pero poca reparación, mucha identidad proclamada, autoproclamada y robada, pero poca justicia practicada. El punto más delicado y el que conviene decir con un lenguaje sereno es que muchas de estas personas no actúan por desprecio al judaísmo, sino por atracción y admiración. Pero precisamente por eso el acto requiere más responsabilidad, no menos responsabilidad, queridos alumnos. La admiración auténtica no roba, honra lo que es y respeta. Y honrar en el Tanaj significa reconocer los límites y las fronteras sin ningún coraje, sin ningún enojo y sin resentimiento. El hecho de que Israel tenga señales particulares no es una invitación a copiarlas. Es una invitación a aprender el principio moral, ético, filosófico y psicológico. Hashem opera con pactos y roles específicos, y cada rol tiene su propia dignidad. La respuesta tanají madura y verdadera, más honesta, queridos alumnos, para el no judío que ama a Elohim de Israel, no es «me vestiré como Israel para sentirme válido». No lo hagan, queridos alumnos. Más bien, la respuesta honesta debe ser «caminaré en justicia lo que se me encomendó en mi pacto para ser un Benei Noyaj verdadero, un ser humano verdadero e íntegro». Si alguien quiere acercarse a Hashem sin ninguna apropiación, hay prácticas limpias y poderosas que pueden realizar. Por ejemplo, la lectura directa del Tanaj con Peshat, con sentido contextual. Una oración sobria sin manipulación diaria en su propia lengua, en el horario que ustedes sientan que buscan esa conexión con Hashem. La reparación del daño que hayan hecho en su vida.
la disciplina de su lengua, la honestidad en sus negocios, la compasión activa hacia el débil y el vulnerable en sus comunidades, en sus sociedades, en sus países. Rechazo de toda idolatría y aceptación de que Hashem es el uno y único Dios verdadero. También el rechazo de cualquier tipo de violencia, incluida la violencia textual. Eso no requiere una identidad prestada, requiere carácter, requiere valentía, requiere verdad en sus vidas e integridad. Y aquí está la pieza final, la más liberadora para todos ustedes que me escuchan. La identidad auténtica no se construye por imitación externa, sino por fidelidad interna. El Tanaj no premia al que se disfraza de lo que no es. Jamás lo va a premiar. ¿Por qué? Porque estaría sosteniendo una mentira, y el Tanaj y Hashem no pueden convivir con mentira. Lo que premia al que se vuelve íntegro es que su integridad emana de la verdad, y ahí sí puede haber recompensa. Si un no judío se aferra siempre en su terquedad a vestirse como judío para no sentirse menos, lo que en realidad revela es una herida profunda. La herida de pensar que Hashem solo ama a través de etiquetas, de que Hashem solo ama a los judíos y a los no judíos no. No es así, querido alumno, querida alumna. Hashem en el Tanaj juzga por la justicia y la verdad, y quien cumple esto, Hashem lo ama. Y cuando esa verdad se asienta, algo debe romperse por dentro de ti que estás viviendo un disfraz. Se va a romper la compulsión de parecer lo que no eres, porque ya no vas a necesitar actuar en un pacto ajeno. Ahora vas a necesitar honrar el pacto de tu realidad, que es vivir sin mentira y en justicia. Entonces la relación con Hashem deja de ser un cosplay espiritual y se va a volver una caminata sagrada. Cada día va a haber menos fachada, cada día va a haber más emet, cada día va a haber menos identidad robada y cada día por consiguiente va a haber más responsabilidad aceptada. Hay ropa que puede cubrir el cuerpo, pero no puede cubrir el vacío de una identidad falsa. Y hay verdad que quizá no luce, quizá no impresiona a nadie, quizá no da estatus, pero abre un espacio donde el nombre puede habitar sin ser usado. No necesitas vestirte de quien no eres para acercarte a Hashem. Necesitas desvestirte de las mentiras que te han obligado a fingir toda tu vida. Cuando lo haces, va a suceder lo más humano y lo más torático que puedes vivir en tu vida. Practícalo hoy, desde hoy, porque tu alma va a dejar de mendigar pertenencia en las comunidades tocando puerta alrededor del mundo y va a empezar a practicar justicia. Y ahí, justo ahí, sin apropiación, sin teatro, sin drama y sin identidad prestada, la cercanía se vuelve real porque Hashem no se acerca al disfraz, se acerca a la verdad.